Shabbat Shalom, hermanos en Yeshua el Mesías. Este es tu programa Fusión Cristiana Universal. Hoy vamos a estar con un tema en el que el 99% de este orbe, o sea del mundo, no lo conoce. Vamos a estar allá en Israel exactamente como el Mesías dio este mensaje a los habitantes de Efraín, y es sobre la parábola de la granada. Siempre es algo preponderante, es que tiene que ser en primicia, que tú tienes que meditar esta palabra, cerrando tus ojos y abriendo el ojo del pensamiento, lo que significa que se va a meditar esta palabra para conocer la riqueza espiritual intrínseca que habita en la misma. Iniciamos. Yeshua cree efectivamente que con las primeras luces del alba podrá rebasar Efraín, todavía toda silenciosa y con las calles desiertas, sin que nadie le vea. Por prudencia orilla la ciudad sin entrar en ella, a pesar de que la hora sea más que matutina. Y se recoge en un instante, luego continúa. Por todo esto te decimos, le dicen algunos miembros de Efraín, sería mejor para ti quedarte con nosotros. El templo te odia y te busca para causarte dolor. Y no solo eso, siempre estarás demasiado con ellos, que te rechazan como a un oprobio. No de los judíos te vendrá el amor. El maestro contesta: no puedo quedarme, pero recordaré vuestras palabras. Entre tanto os digo que perseveréis en la observancia de las leyes de justicia que habéis recordado y que brotan del precepto del amor al prójimo, el precepto que con el del amor a Dios forma el mandamiento principal de la religión antigua y de la mía. Para el que vive como justo no está lejos el camino al cielo. A los que están en el sendero cercano, separados ya solo por puntillo, más que por una convicción, un solo paso los llevará al camino del reino de Dios. Tu reino, el mío, pero no el reino como lo imaginan los hombres. Reino de poder temporal, justo y a lo mejor violento para ser poderoso, sino el reino que empieza dentro del corazón de los hombres, a quienes el rey espiritual da un código espiritual y dará un premio espiritual. Dará el reino. Este reino que no estará habitado exclusivamente por judíos o galileos o samaritanos, que no estará habitado exclusivamente por ellos, ya lo dije, sino que por todos aquellos que en la tierra tuvieron una única fe, la mía, y en el cielo
llevarán un único nombre: santos. Las razas y las divisiones entre raza y raza se quedan en la tierra, limitadas a ella. En mi reino no habrá razas distintas, sino únicamente la de los hijos de Dios. Los hijos de uno solo pueden ser solo de una única estirpe. Los hijos de Dios. Ahora dejadme continuar. Todavía es largo el camino a que debo recorrer antes de la noche. ¿Vas a Jerusalén? ¿A Ensemes? Entonces te vamos a indicar un camino que solo nosotros conocemos para ir al vado sin sufrir demora ni hostilidad. No llevas cargas ni carros, así que puedes ir por él. Para Nona estarás en el lugar y conocer ese sendero será bueno para ti. Pero descansa entre nosotros una hora y acepta el pan y la sal y danos a cambio tu palabra. Hágase como queréis, pero vamos a quedarnos aquí donde estamos. El día está muy plácido y este lugar es muy hermoso. Entre tanto, han traído del pueblo pan, leche recién ordeñada, quesos, fruta y miel, y se lo ofrecen al Mesías para que coma de ello con los suyos. Y le miran comer. Después de la ofrenda y bendición de los alimentos, como un mortal. Qué sencillo, como un Dios, qué soberanamente hermoso y espiritualmente imponente. Lleva una túnica de lana blanca, un blanco levemente marfileño, como es el color de la lana hilada en casa, y el manto azul oscuro echado a la espalda. El sol, filtrándose a través del sauce, enciende sus cabellos con chispas de oro en continuo movimiento que reproduce el de las livianas hojitas del sauce, y un rayo logra acariciarle la mejilla izquierda, haciendo del esponjoso rizo en que termina la guedeja caediza sobre el carrillo de una madeja de oro en hilos que repiten más pálidamente su color en la blanda y no excesiva barba que cubre el mentón y la parte baja de la cara. La piel del maestro es un color marfil antiguo. A la luz del sol muestra el delicado bordado de las venas en los carrillos y en las sienes, y una de ellas atraviesa de la nariz al pelo la frente lisa y alta. Pienso que precisamente de esa vena vi caer mucha sangre por una espina que la traspasaba durante la pasión. Siempre cuando veo a El Salvador tan hermoso y compuesto en su varonil cuidado, recuerdo cómo quedó después de los sufrimientos y las agresiones de los hombres. Yeshua come y sonríe a unos niños que están tan arrimados a sus rodillas,
relajada la cabeza sobre ellas, o que le miran comer como si vieran quién sabe qué. Y Yeshua, cuando llega a la fruta y la miel, les ofrece a ellos y a los más pequeños, cual si fueran pajarillos, les pone en la boca granos de uva o migas untadas en la miel filamentosa. Un niño sin duda le gusta y espera encontrarlas. Se marcha corriendo por entre la gente en dirección a un árbol. Vuelve con los brazos cruzados sobre su pequeño pecho, haciendo de este un cesto vivo en que descansan 3 granadas de un volumen y belleza maravilloso, y se las ofrece a el Mesías, insistiendo. Yeshua toma los frutos y abre 2 de ellos. Los divide en tantas partes como pequeños amigos tiene y las reparte. Luego, tomando en la mano la tercera, se pone en pie y empieza a hablar, teniendo en la palma izquierda bien a la vista la espléndida granada, que es esta. Luego dice, empezando su discurso: ¿con qué compararé el mundo en general y en particular Palestina, que estuvo unida y lo está en el pensamiento de Dios, en una única nación, y que luego se escindió por un error y por un obstinado odio entre hermanos? ¿Con qué compararé a Israel, así como está en el estado en que por su voluntad se halla? Lo compararé con esta granada, y os digo en verdad que las desavenencias que hay entre judíos y samaritanos se repite de forma y medida distinta, pero con una única substancia de odio entre todas las naciones del mundo, y en ocasiones entre provincias de una misma nación, y se consideran insalvables, como si fueran cosas creadas por Dios mismo. No, el Creador no ha hecho tantos Adanes y tantas Evas. Como raza hay recíprocamente adversas, como tribus hay, como familias hay constituidas en enemigas la una de las otras. Hizo a un solo Adán y a una sola Eva, y de ellos han venido los hombres todos, que se esparcieron luego para poblar la tierra, como si fuera una sola casa, que va enriqueciéndose en el número de habitaciones a medida que aumentan los hijos y se casan y procrean a los nietos para sus padres. ¿Por qué entonces tanto odio entre los hombres, tantas barreras, tantas incomprensiones? Habéis dicho, sabemos estar unidos, sintiéndonos hermanos. No es suficiente. Debéis amar también
los que no son samaritanos. Mirad este fruto, ya conocéis su sabor, además de su belleza. Está cerrado aún, como ahora, y ya os prometéis el jugo dulce de su interior abierto. Alegra también la vista con sus filas apretadas de granos semejantes a rubíes dentro de un cofre. Pero ay del incauto que lo mordiera sin haberle quitado las separaciones amarguísimas puestas entre una y otra familia de granos. Se intoxicaría los labios y las entrañas, y rechazaría el fruto diciendo: es veneno. Igualmente, las separaciones y los odios entre un pueblo y otro, una tribu y otra, transforman en veneno aquello que había sido creado para ser dulzura. Son inútiles. Lo único que hacen es, como es este fruto, crear límites que comen espacio y producen comprensión y dolor. Son amargos, y a quienes clava sus dientes, o sea, a quien muerde a su prójimo, a quien no ama, para producirle daño y dolor, le dan una amargura que envenena el espíritu. No se pueden hacer desaparecer. Se puede. La buena voluntad los elimina, de la misma forma que la mano de un niño quita las paredes de amargura en el dulce fruto que el Creador hizo para deleite de sus hijos. Y el primero que tiene buena voluntad es el mismo, único Señor, Dios tanto de los judíos como de los galileos, de los samaritanos como de los batenos. Y esto lo demuestra enviando al único Salvador, que salvará a estos y aquellos, pidiendo solo la fe en su naturaleza y doctrina. El Salvador que os había y que os habla pasará derribando las inútiles barreras, borrando el pasado que os ha dividido para sustituirlo por un presente que os hermane en su nombre. Vosotros todos de aquí y de allende los confines, lo único que tenéis que hacer es secundarle, y el odio caerá y desaparecerá la postración que suscita rencor, y desaparecerá el orgullo, lo que suscita injusticia. Mi mandamiento es este: que los hombres se amen como hermanos que son, que se amen como el Padre de los cielos lo aman, y como los ama el Hijo del Hombre, que por la naturaleza humana que ha asumido se siente hermano de los hombres, y que por su paternidad se sabe dueño de vencer al mal con todas sus consecuencias. Habéis dicho: es nuestra ley no traicionar. Entonces, lo primero, no traiciones a vuestras almas
privándolas del cielo. Amaos los unos a los otros, amaos en mí, y la paz descenderá sobre los espíritus de los hombres, como ha sido prometido, y vendrá el reino de Dios, que es reino de paz y de amor para todos aquellos que tienen recta voluntad de servir al Señor su Dios. Os dejo que la luz de Dios ilumine vuestros corazones. Vamos. Se envuelve en su manto, se pone en bandolera su saca y abre marcha junto a él, a uno de los lados Pedro y al otro el notable que ha hablado al principio. Detrás los apóstoles, más atrás, puesto que en grupo no es posible caminar por el sendero que sigue el torrente. Hermanos, esta es la gloriosa, sacrosanta palabra del Mesías, que fue expuesta hace más de 2000 años. Y su pueblo, agradecido, dice: te alabamos, Señor. Qué lujo, qué placer tan santo el que nuestros oídos vuelvan a escuchar precisamente, justamente, las mismas palabras que el Mesías dijo allá en Efraín, pueblo de Israel. Vemos aquí esta parábola de la granada y él cómo nos da su sabiduría a través de esta fruta. Es bonito saber, dice, que lo primero, acá un noble del pueblo de Efraín quiere detenerlo a él para que esté mucho tiempo con ellos, pero él va en una misión y es la de evangelizar a todo Israel. Por lo tanto, acá él lo que lo detiene es estar en cierto momento aprovechando y dándole las buenas nuevas. Nos damos cuenta también en este mensaje que aquí también da a conocer su nuevo mandamiento, que está muy bien especificado en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, este nuevo mandamiento a los 10 del antiguo conforman 11. ¿Por qué da este nuevo mandamiento el Mesías? Porque ya para él queda abolido los diezmos. ¿Por qué? Porque los diezmos suscitaban atracción de poder, de dinero, de riqueza, tanto así que el templo de Jerusalén lo habían convertido en un mercado, en transacciones. Por lo tanto, había una élite, una cúpula que se aprovechaba de estos diezmos para administrarlos a su antojo. Y por lo tanto, el Señor ya había salido del templo de Israel al ver tanto negocio que había en esa época como lo hay hoy.
confunden la iglesia como un centro espiritual. Y es aquí el meollo, es aquí la problemática en que se aprovechan de la palabra para darle un giro a su favor. Aquí se da la hermenéutica, en la cual la palabra la hacen con fines a sus intereses personales. Entonces acoplan esta palabra con otras citas. Y vemos aquí algo preponderante, como se los he dicho, que a muchos evitaban hacer el cuarto mandamiento en toda su dimensión, como así, honrar a los padres. Pero el clero de esa época, traigan los diezmos al alfolí. Entonces ya les dije, los alfolí son los graneros para que haya alimento. No dice para que haya dinero. No, eso no. La iglesia no es banco, no es una compañía, ni los feligreses son una plana de trabajo, una planilla de trabajo. No. Primero, según los mandamientos, tenemos que honrar a Dios y luego a nuestro prójimo próximo, que son nuestros padres. A ellos sí, tenemos que darle lo que se merecen, ayudarles económicamente en todo lo necesario. El ejemplo vital por excelencia es que el Mesías trabajó como carpintero y él no dio diezmos. Y él en su evangelio era una iglesia completamente que se desplazaba de un lugar a otro. Entonces, por lo tanto, ya en su iglesia, como le informa él, y le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, que era él, la piedra del fundamento, te daré las llaves del reino, a ti, y todo lo que desates en la tierra, todo será desatado en los reinos de los cielos. Y lo que no lo desates en la tierra, no será desatado en el cielo. ¿Cómo? Aquí tenemos que ser bien claros en este aspecto, que da eso para que se dé la bendición sobre el pueblo. ¿Cuáles bendiciones? Los sacramentos, el bautismo, el matrimonio, la extrema unción. Siempre para todas estas bendiciones, dice el sacerdote, yo te bautizo, yo te caso, yo te doy la absolución en el nombre de Hachén, de Rúa, el Espíritu Santo, y Yeshua el Mesías. Bueno, pero no desubicándonos, vamos a ver acá qué es lo que dice la palabra. Vamos a leer textualmente. Dice, entre tanto os digo que perseveréis en la observancia de las leyes de justicia que habéis recordado y que brotan del precepto del amor al prójimo, el precepto que con el del amor a Dios forma el mandamiento principal, el de la religión antigua y el de la mía. Esto lo dice él, que tenemos que cumplir
los 11 mandamientos. Y aquí hay una situación. La gente dice, les compara el reino, pero es que los hombres de esa época pensaron de que el Mesías iba a tener un reino cultural, iba a tener un reino igual que los demás reinos en esta tierra, con soldados, con un ministro de economía, un ministro de guerra y una conformación así, material. No, el reino del Señor es distinto. ¿Y en dónde habita? Habita en la fidelidad del hombre. El reino de Dios descansa en cada corazón. Allí es el altar. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y allí sale el reino. Cuando tú dices una palabra de bendición, cuando tú dices con propiedad, yo voy a ser millonario, yo voy a tener salud, el Señor me va a convertir en un rico. ¿Por qué? Porque me baso en su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Para Dios es fácil hacer al pobre rico en un instante. Por sus llagas hemos sido sanados. Entonces miremos la riqueza del reino que está dentro de tus labios, porque brota, porque sale, porque emana del corazón, viene desde el espíritu que se empodera, que se apropia del poder de lo alto y con el poder que tenemos cada uno de nosotros, poder que ha sido otorgado por lo alto. Yo os digo, dice el Señor, que ustedes harán cosas más grandes que las que yo hago, porque nosotros somos hijos, tenemos una casta, tanto así que tenemos ángeles a nuestra disposición, a nuestro servicio, porque el Señor dice que los va a mandar para que nuestro pie no tropiece con ninguna piedra. Hermanos, estamos más que bendecidos. Bueno, y ya, acá es una granada que el Señor es la que estaba hablando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que habla Él? Que en la granada, si nosotros comemos de esto blanco, nos vamos a intoxicar. Entonces nosotros tenemos que evitar lo blanco de la granada. Esa cáscara interna la tenemos que evitar y solo comer los granos que hay dentro. Entonces, ¿cuáles son las divisiones? Las divisiones es lo interno, lo blanco. Esas mismas divisiones las tenemos nosotros empezando en nuestra familia. Hermano contra hermanos, contra hermanas, padre contra hijos, hijos contra padres, que no debe ser así. Entonces, ¿qué es lo que dice el maestro acá? Pues, hermanos, para que entendamos, acá dice, oigamos bien por favor, ¿con qué compararé el mundo en general y en particular Palestina, que estuvo unida y lo está en el pensamiento de Dios, en una única nación y que luego escindió por un error y por obstinado odio entre hermanos? Acá nos damos cuenta que antes Palestina formaba parte del pueblo de Dios, tanto así que en Belén de Judá, Belén Efratá, era parte. Pero ¿qué está diciendo? ¿Quién lo dividió? El hombre. Lo mismo pasa así entre muchas otras experiencias similares, en la cual
se divide el pueblo de Dios. Y aquí está hablando específicamente el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que no tiene que haber esto. ¿Por qué? Dice, y os digo en verdad que las desavenencias que hay entre judíos y samaritanos se repiten. Los judíos era una parte de las 12 tribus, los de Judá, llamados judíos, eran de las 12 tribus que habitaban en Israel. Entonces, esta tribu se aparta por pensamientos propios y ellos, como se llama, excinden, como dice la palabra acá, hacen ellos una nueva nación, la cual es hoy Palestina. Y lo que tenemos que ver, que en el pensamiento, les vuelvo a decir, dice, Palestina, que estuvo unida y lo está en el pensamiento de Dios en una única nación, y que luego se escindió por un error y por el obstinado odio entre hermanos. Entre nosotros, los cristianos, ya no tienen que haber odios. Si los hay, hermanos, analízate, haz una retrospectiva. Y si eres católico, tanto o igual tienes que amar a los cristianos como a los judíos. Viceversa, de los cristianos tienen que amar igual que a sus miembros de su iglesia. Tienen que amar a los católicos y a los judíos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada uno levanta su bandera. Es que nosotros tenemos la razón, no, es que nosotros es palabra viva, es que nosotros cantamos los verdaderos cantos, odas al Señor Altísimo. Hermano, si estamos en eso, no hemos madurado espiritualmente. Por lo tanto, por ende, nuestra oración no sube a Dios hasta que quiten esta cáscara blanca, dice el Señor. Así nos está comparando el Señor como una granada. Si quitamos la cáscara y yo vierto en un tazón, solo van a salir los granos, y esto es dulce y se puede hacer un zumo, un jugo, un refresco, y lo puedo saborear. ¿Cómo puedo saborear también amar al prójimo de otras iglesias, de otras religiones? Entonces allí me estoy convirtiendo en un niño. ¿Quién les trajo las 3 granadas al Mesías? Un niño, se las llevaba abrazadas en el pecho. Y ahí es donde él habla sobre esta parábola. Hermanos, estas pareciera que son pequeñeces, pero si el maestro las está divulgando, tenemos que a partir de hoy, tiene que ser nuestro lema, tiene que ser nuestro grito de guerra. Así como amo a los de mi iglesia, voy a amar a los de la otra, incluso a las de las otras religiones también. Que los católicos no se llevan con los judíos y viceversa, que los judíos con los cristianos no se llevan, ni tampoco con los católicos. No. Nosotros vamos a levantar nuestra casta espiritual, hijos de Dios. Y cuando yo, sin que me lo digan mis superiores, voy a empezar a amar, voy a empezar a poner la práctica. Pero si empiezas a dilatar, sí, lo voy a hacer, y continúa el mismo, las palabras del profeta de Dios, Yeshua el Mesías, no van a descansar en su reino, que es tu corazón. Qué bello es botar ese guate. Qué bello es botar eso que te hace que te pique, que te rasques, y ya empezar a
bañarte en las aguas vivas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pidamos el espíritu de sabiduría para que empecemos a clamar, a suplicar, y nuestra palabra va a tener eco en el cielo, y manda Dios al ángel de la bendición, de la prosperidad, de la salud, de el dinero, de evitar que esa familia esté fraccionada, que los hijos piensan ellos que no hablándole a su papá, que no hablándole a su mamá porque fueron groseros. Ok, no se va a negar que fueron groseros, pero Dios no ha puesto a los hijos como fiscales, ni mucho menos como jueces, ni a otro similar. Tenemos un abogado. Cuando tú hoy reflexiones y pienses eso negativo que me hizo mi papá, me hizo mi mamá, el Señor se va a encargar, y yo como hijo voy a ser humilde, voy a hacer que brille en mí ese arrepentimiento, y voy a hacer feliz a mis padres. Eso provoca que el cielo, a la velocidad de un chasquido o más rápido, venga la bendición y empieces a llorar porque esa carga que tenías dentro de ti y sobre ti ya no la tiene, porque dice el Señor: déjame a mí, yo esa carga ya la llevé. ¿Cómo la llevé? Así en la cruz, en mis hombros. Allí llevé tu carga, allí llevé yo todos tus pecados, y estoy esperando este momento de felicidad, y cuanto más a tus padres. Hermano, vemos que sería fácil actuar como niños. Tu padre y tu madre te están esperando con los brazos abiertos, esperando ese momento de felicidad que tú lo puedes convertir en un milagro para otros. ¿Por qué estás deteniendo al Señor las bendiciones que te corresponden como hijo, y no dejas que se abra sobre ti, sobre tu cabeza, que te unja con óleo regio de poder, de acercar los bienes que te pertenecen exclusivamente a ti? Tantas cosas buenas que hay: la salud, el dinero, el amor, y tú no los quieres porque estás enquistado, porque ese corazón de piedra no quiere desaparecerlo. Vuelve, rompe esa cáscara de piedra en tu corazón y haz que vuelva ese corazón de amor, de dulzura, y le llames hoy a tu papá y le llames hoy a tu mamá y empieces: quiero verte lo más pronto posible, ¿tienes tiempo para mí? ¿Y qué va a decir el padre? Cuando tú quieras, ven, que estoy con los brazos abiertos para recibirte. Y así vas a estar dando cátedra a tu familia, a tus vecinos, a tu iglesia, a tu religión, que quiere seguir a Dios en espíritu y en verdad. Deja las amarguras, deja las rencillas, deja el odio atrás, que el enemigo aplaude
y sigue el son para que tú bailes en ese rencor, en ese odio, en esa tristeza, en ese vacío, en esa soledad que tienes porque el enemigo así te quiere. Fracasado, no bendecido. Hermanos, si esta palabra, si este mensaje ha tocado tu corazón, exprímelo, mándalo a muchos más. No te cuesta nada, un clic. Si tú no quieres cambiar, otros van a cambiar y te van a agradecer y de repente te van a dar un abrazo llorando porque ellos sí pusieron en práctica esta palabra. Y a su nombre, gloria, y a su gloria, más gloria. Nos vemos el próximo Shabbat, si Dios lo permite.